Bien, hermanos, comenzamos nuevamente un estudio. Ahora será acerca de los 10 mandamientos. Es un estudio no tan profundo, pero sí es muy edificable para todos aquellos que quieran comenzar, pero incluso también para quienes ya tienen un camino recorrido en el camino de Dios. Nos va a ayudar a discernir un poquito más los 10 mandamientos, sobre todo algunos que ya han querido invalidar, no solo el catolicismo, muchas otras religiones han querido invalidar estos 10 mandamientos, pero vamos a revisarlos de uno por uno, pero antes, como siempre, hacemos una oración. Padre bendito, Rey todopoderoso, Dios eterno, le alabamos, le bendecimos, le glorificamos, le honramos, Dios todopoderoso, Padre eterno, y rogamos y suplicamos, Dios del universo, que nos dé de su palabra, de su luz y de su verdad para hacer estos estudios. Ruego que ponga usted en mi boca, en mi lengua, en mis labios, en mi voz, la palabra que usted quiera que llegue a las personas que usted quiera que llegue, Padre eterno. Hágalo llegar a todo aquel a quien usted le quiera dar palabra y le quiera hacer entender esto. Se lo ruego por favor en el nombre de nuestro Dios Yeshua, su Hijo, el Verbo de Dios. Le alabamos a usted, Dios Yeshua, le glorificamos, le honramos, Verbo de Dios, y suplicamos que sea usted hablando al sonido de nuestras voces y que en este audio quede grabada su presencia, su luz y su verdad. Se lo rogamos, Dios Yeshua, Verbo de Dios, por favor. Amén. Bien, comenzamos con los 10 mandamientos, hermanos. Ustedes los pueden leer verso por verso. Yo solamente voy a mencionar los 10 mandamientos. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, vea qué importante cómo empieza diciendo este mandamiento. El 4 dice, acuérdate. ¿Por qué empezará con la palabra diciendo acuérdate? 16 días trabajarás y harás toda tu obra y el séptimo día es reposo para Dios. ¿Por qué empieza con la frase acuérdate? Bueno, porque Dios sabía que las religiones de hoy y desde antes nos iban a estar haciendo olvidar este mandamiento, el cuarto mandamiento. No solo una religión, la mayoría de las religiones, por lo menos aquí en México, han hecho que olvidemos este mandamiento. Pero bueno, no me quiero extender, solamente quiero hacer un resumen de los 10 mandamientos. El número 5, honra a tu padre y a tu madre. El número 6, no asesinarás. Que pareciera pequeña la diferencia a que diga no matarás. Es una diferencia que pudiera parecer pequeña, pero es importante. La traducción correcta es no asesinarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Número 10, no codiciarás nada de tu prójimo. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Si se puede dar cuenta, en los primeros 4 se resume el amarás a Dios. No solamente son 2 mandamientos, solamente se resumen ahí. Y después, a partir del 5, que es honrarás a tu padre y a tu madre, estos se podrían considerar con los mandamientos con los que se ama al prójimo. Los primeros 4 tenemos que darnos cuenta que nos afectan directamente ante Dios. Los podemos repasar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, nos afectan directamente ante Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Obviamente habla de ningún Dios, ¿verdad? Que te hagas imagen ni semejanza. Entonces, también nos afectan directamente ante Dios. El 3, no tomarás el nombre de Dios en vano, si nos siguen afectando ante Dios. Y el 4, que es el día de reposo, que es el día en el que Dios reposó. Hasta ahí, estos 4 mandamientos nos afectan directamente ante Dios. Los cumplamos o no los cumplamos, nos afectan directamente ante Dios. Por eso son de los más importantes, por eso están en el primer lugar. Sabemos que Dios es un Dios de orden y el orden de los mandamientos están en orden según el grado de importancia. Obviamente todos son importantes, pero están ordenados del 1 al 10, siendo el 1 el más importante y así sucesivamente. Repito, todos son importantes, pero tienen un orden
y el orden es según el grado de importancia. Por ejemplo, ¿por qué el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es el número 1, por qué este no está en el número 10, por ejemplo? Exacto, porque es el más importante. Si es más importante, entonces los mandamientos están ordenados según el grado de importancia, según el que más importante es, por supuesto, es el número 1. Y así sucesivamente hasta el 10. Tenemos, por ejemplo, el otro ejemplo, el mandamiento de no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Este es el número 2, porque este no está, por ejemplo, en el número 8 o en el número 9. Es por lo mismo, porque es de los más importantes. Están ordenados desde el más importante y sucesivamente hasta el 10. Por eso, estos son los que están en los primeros lugares. Y por eso, porque son los mandamientos que si los cumplimos o no los cumplimos nos afectan directamente ante Dios. Por eso estos son los primeros. Estos no nos afectan ante el prójimo. Estos nos afectan directamente ante Dios. Repito, por eso son los primeros 4. Por eso están en primer lugar. Y después vienen los mandamientos que si los cumplimos o no los cumplimos nos afectan, pero ante el prójimo. Y esos son 5, 6, incluyendo el de honrar a tus padres. Sabiendo esto y teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta cuáles son los 4 primeros mandamientos y por qué están en primer lugar, por qué son los primeros, teniendo en cuenta todo esto, preguntémonos, ¿por qué creemos o por qué pensamos que Dios sí me puede mandar al infierno o que sí me puede castigar si mato o si asesino y no cumplo el 6º mandamiento? ¿Por qué creemos y pensamos que Dios sí me puede mandar al infierno y castigar si mato, pero no me puede castigar ni mandar al infierno si no guardo el día de reposo, que es el 4º mandamiento, que es de los más importantes, que es de los primeros, que está antes que no matar y que es un mandamiento que sí nos afecta directamente ante Dios? ¿Por qué? Por no cumplir el 6º mandamiento y matar. ¿Por qué por eso Dios sí podría mandarme al infierno? ¿Y por qué por no cumplir el 4º mandamiento y no guardar el día de reposo, que es más importante? ¿Por qué por eso Dios no podría castigarme ni mandarme al infierno? Sí se fija, ¿verdad? Que nuestro razonamiento y nuestra lógica empieza a chocar por sí mismo. Yo le aconsejo que mejor sigamos la palabra de Dios, la Biblia, no se contradice, aunque hay muchos que están queriendo hacer ver que sí se contradice. Ahora habrá aquí algunos que dirían, ¿por qué Dios no me va a castigar y mandar al infierno si no guardo el día de reposo? Pues porque Dios es bueno, ¿verdad? Claro, de eso no hay duda. Dios es infinitamente bueno, pero no olvide que también es justo. Y no confundamos la bondad de Dios con su justicia, porque por su bondad, Dios no va a cometer la injusticia de sí perdonarte el que no cumplas el 4º mandamiento, el día de reposo, de los más importantes y de los que nos afectan directamente ante Dios, y que no va a perdonar al que mata y no cumple un mandamiento que es el 6º, que viene después del día de reposo, que tiene menos grados de importancia, y que este mandamiento, no matar, el 6º, no afecta directamente a Dios, no nos afectan más bien a nosotros directamente ante Dios. Al final, y es obvio, el no cumplir alguno de los 10 mandamientos es malo, eso que quede claro, por favor. Pero es más malo no cumplir los mandamientos que nos afectan directamente ante Dios, porque son los de más importancia y por eso están en los primeros lugares. Todo esto debería hacernos reflexionar y preguntarnos, ¿por qué pienso o por qué se me hace tan malo matar, pero no se me hace nada de malo
trabajar en sábado y no guardar el sábado, el día de reposo? Ya vimos que es más grave. Ya vimos cuál de esos dos mandamientos nos afectan directamente ante Dios. Y no solo de esos dos, podemos aumentar más mandamientos. Y preguntarnos, ¿por qué pienso que no puedo matar, que no puedo robar, que no debo adulterar, porque es malo, porque está en los 10 mandamientos, pero no cumplir el cuarto mandamiento, de donde están esos mismos 10, eso no es malo? ¿Por qué podría pensar yo de esa manera? Porque así piensa mucha gente el día de hoy. Démonos cuenta de lo mal que está aquí nuestro razonamiento. Nosotros decimos, yo creo, pero fíjese, dice yo creo, no la Biblia dice, yo creo, yo pienso que trabajar en sábado no es malo. Y por eso lo hago, porque yo creo que trabajar es bueno, aunque con esto estoy desobedeciendo a Dios. No estoy haciendo caso a Dios si estoy hablando de trabajar en el día de reposo. Estoy haciendo caso a lo que yo creo, a lo que yo pienso y a cómo son las cosas para mí, aunque así no sean las cosas ante Dios. El mayor y más grave problema en esto es que usted sabe que quien nos va a juzgar en el juicio es Dios. En el juicio no me va a juzgar lo que yo creo, ni lo que yo siento, ni cómo son las cosas para mí, porque no me voy a juzgar yo mismo, ¿verdad? Si el que nos va a juzgar es Dios, vale más, hermanos, que empecemos a ver, entender y a aprender cómo son las cosas ante aquel que nos va a juzgar. Y dejemos de ver cómo son las cosas a nuestro parecer, ya que nuestro parecer no es el que nos va a juzgar. Y muchos dirán, es que trabajo por necesidad. Ok, veamos esa propia lógica de la mayoría de los seres humanos. Veamos esa lógica. Si está bien que tú trabajes en sábado solo porque lo haces por necesidad, hombre, entonces está bien que el sicario mate, porque también lo hace por necesidad y porque ese es su trabajo. Y entonces también está bien que robe el que roba, porque también lo hace por necesidad. ¿No? Esa lógica ya no nos gustó mucho. Nos gusta más la otra lógica, la que nos engaña, la que nos hace desobedecer a Dios y seguir a nuestras mentes, a lo que nosotros pensamos y creemos, a cómo son las cosas para nosotros, pero no a cómo son las cosas para Dios. ¿Cuál lógica nos gusta más? Podemos ver que la lógica del ser humano choca en entendimiento por sí misma. Porque si yo digo que por necesidad trabajo y que Dios lo va a entender, que por eso puedo no guardar el cuarto mandamiento del día de reposo y que Dios lo va a entender, porque sabe que lo hago por necesidad, bueno, con esa misma lógica, entonces también tendríamos que aplicar lo mismo para el sicario que mata, para el ladrón que roba. Porque Dios los debe perdonar porque sabe que lo hacen por necesidad. Y repito, matar y robar está después en grados menor de importancia que el cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Entramos en este conflicto y entramos en que nuestra propia lógica choque en nuestras mentes, todo por no querer aceptar que las cosas son como Dios dice. Y repito, no olvidemos quién es quien nos va a juzgar, y es Dios. Las cosas son malas o son buenas dependiendo de quién te va a juzgar, no dependiendo de cómo son para ti, a menos que seas tú mismo el que te vas a juzgar. Pero sabemos que no es así, ¿verdad? Mire, sigámonos preguntando sobre esta lógica del ser humano, sigámonos preguntando, comparándola, ¿cómo son las cosas ante Dios? Ante Dios, ¿estará bien por necesidad matar y no cumplir el sexto mandamiento? No. Ante Dios, ¿estará bien por necesidad
robar y no cumplir el 8º mandamiento? No, tampoco. Ante Dios, ¿estará bien por necesidad no guardar el día de reposo y no cumplir el 4º mandamiento? No. ¿Eso ya no nos gustó? Pues es lo mismo, hermano. Los 10 mandamientos los dio el mismo Dios. Es precisamente por eso que la Biblia dice en Santiago, capítulo 2, verso 11, dice: porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Sabemos que Dios es quien dijo, no cometerás adulterio. El mismo Dios es el que también dijo, no matarás. Y si según tú no cometes adulterio porque es malo, pero si matas, igual te has hecho transgresor de la ley. Y es lo mismo con todos los 10 mandamientos, con los 10. Pongamos otro ejemplo con esta misma escritura. Aquel que dijo, no matarás, también dijo, el 7º día de reposo guardarás, porque está en los mismos 10 mandamientos. Ahora bien, si no matas porque es malo, pero no guardas el día de reposo, igual ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Sí se da cuenta cómo es la lógica en la Biblia? ¿Cómo es la lógica en la palabra de Dios? ¿Cómo es la lógica ante Dios? Y es Él, repito, quien nos va a juzgar. Entonces dejemos de seguir nuestra lógica, que nuestra lógica no nos va a juzgar, ni nuestro razonamiento, dejemos de seguir a nuestro razonamiento. Aquí es lo mismo con todos los 10 mandamientos. Si matar, robar y adulterar no está bien, si eso está mal, igual no guardar el día de reposo tampoco está bien y también está mal. Está igual de mal, bueno, no igual. Está más mal que no se guarde el día de reposo, porque no guardar el día de reposo es un mandamiento de mayor importancia, es de los primeros, está antes de no matar, no robar y no adulterar. Y porque es un mandamiento que nos afecta directamente ante Dios. Esto es lo que debemos entender, nuestro razonamiento es el que está mal. ¿Es malo matar? Sí. ¿Es malo robar? Sí. ¿Es malo adulterar? Sí. ¿Es malo no guardar el día de reposo? Ahí como que me atoro, ya no quiero contestar. Sí, es lo mismo. Son los mismos 10 mandamientos. Está mal, es malo no guardar el día de reposo, más que no matar, no robar y no adulterar. Porque ya vimos el orden de los mandamientos. O dígame, hermano, ¿cuál de los 10 mandamientos no es malo que no lo cumpla? Ninguno, ¿verdad? El no cumplir alguno de los 10 mandamientos es malo. ¿Cuál de los 10 mandamientos está bien que no lo cumpla? Igual, ninguno. Nunca dejará de ser malo y nunca dejará, o nunca estará bien, más bien, que no se cumpla alguno de los 10 mandamientos. Y siempre será más malo no guardar los mandamientos que nos afectan ante Dios. Igual los que nos afectan ante el prójimo también está mal no cumplirlos, pero más mal está no cumplir los que nos afectan directamente ante Dios. Revise su lógica, hermano. Revísela a fondo y verá que su lógica choca por sí misma en entendimiento. Su lógica y su razonamiento le dicen, no puede ser, yo no puedo creer que robar o adulterar y matar sea menos malo que no guardar el sábado. Pues si su lógica y su razonamiento son los que lo van a juzgar, entonces sí, sígalos a ellos. Pero otra vez, y voy a estar insistiendo en esto, si ni su lógica ni su razonamiento son los que lo van a juzgar, entonces es un error grave suyo que esté siguiendo a su lógica y a su razonamiento. Vamos a mostrar con la Biblia, fíjese bien, con la Biblia, vamos a mostrar por qué está más mal
que no cumplamos los mandamientos que nos afectan directamente ante Dios, que son los primeros 4, y veremos que tan es así que no cumplir los mandamientos que nos afectan directamente ante Dios no alcanza perdón y no alcanza remisión de pecados. Mire, vamos a ver en la Biblia, en Números capítulo 15, en el verso 32, dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Hallaron a un hombre que, como muchos viven hoy, no le hacía daño a nadie. Por el contrario, estaba haciendo algo bueno, estaba trabajando. Y tan solo estaba recogiendo leña. Ni siquiera la estaba cortando, solo la estaba recogiendo. Pero estaba haciendo esto en el día de reposo. Dice el verso 33 y 34, y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Sabían que ese hombre estaba haciendo algo malo, pero no sabían qué tan malo era eso que estaba haciendo. Solo estaba recogiendo leña, solo estaba trabajando. Pero como no sabían qué tan malo era eso, hacerlo en el día de reposo, así como muchos están hoy, no saben qué tan malo es no guardar el 4º mandamiento, el día de reposo, no sabían qué tan malo era y por eso van y lo ponen en la cárcel, porque no sabían qué Dios diría que se debía hacer con él. Van y lo ponen en la cárcel mientras van y le preguntan a Dios qué hacen con él. Y Dios les dice con mucha claridad, y es contundente al decirles que hagan con él. Dice el verso 35, y Dios le dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Dios le dice a Moisés, irremisiblemente es sin posibilidad de remisión de sus pecados. Dice que muera. Que lo apedree toda la congregación hasta que muera. Y mi razonamiento y mi lógica dirían: a ver, espérame tantito, Dios. ¿Cómo que lo apedreen hasta que muera? Si no le está haciendo daño a nadie. Es una buena persona, está haciendo algo bueno, está trabajando, y trabajar es bueno. Solo está recogiendo leña, repito, ni siquiera la está cortando. Solo la está recogiendo. Mi razonamiento y mi lógica dirían: Dios no nos pediría que matemos a alguien apedreándolo solo por trabajar, porque trabajar es bueno. Dios no nos pediría eso. ¿O sí? Bueno, estamos leyendo la Biblia, hermano, y estamos viendo qué dijo Dios. Estamos viendo qué dice la palabra de Dios. ¿O será que no puede dejar de seguir a lo que dice su mente? ¿No puede dejar de seguir a lo que usted crea, como son las cosas para usted? ¿No puede dejar de seguir a su parecer? ¿No puede dejar de seguir a su razonamiento y a su lógica? Pues otra vez, hermano, insistimos y volvemos a lo mismo. Si su razonamiento, si su lógica, si usted, si su mente, si lo que usted cree es lo que lo va a juzgar, bien, entonces sí siga eso, siga su parecer, siga su mente, siga lo que usted cree, siga su razonamiento y a su lógica. Pero si no es así, si quien lo va a juzgar es Dios, ya sabe qué tiene que hacer. Tenemos que conocer, entender y aprender cómo son las cosas ante aquel quien nos va a juzgar. ¿Cómo son las cosas ante aquel que nos va a juzgar? Bueno, él sí mandó matar a alguien que no cumplió el 4º mandamiento el día de reposo. Y lo mandó matar, dice ahí, sin posibilidad de remisión. Esto puede ser contrario a lo que piensa la mente de muchos y el razonamiento y la lógica de muchos. Porque mi mente dirá, mi razonamiento y mi lógica pensarán, es que Dios es bueno y no haría eso. Bueno, repito, lo estamos leyendo en la palabra de Dios.
si no deja de seguir a lo que usted cree, y a como usted cree que son las cosas, usted terminará como el leñador, no haciéndole daño a nadie, siendo buena persona, trabajando, que es hacer lo bueno, pero en el día en que Dios dijo que no se trabajara. Siendo así, terminará usted igual que el leñador, pensando que no es tan importante guardar ese cuarto mandamiento, que Dios sabe y entiende que tengo que trabajar por necesidad. Bueno, si hace su pensar, entonces en su pensar también tiene que perdonar y tiene que entender al sicario que mata, al adúltero que adultera y al ladrón que roba. No, ¿verdad? Sabemos que no es así. Y una cosa que hay que aclarar, obviamente no es literal, el apedreamiento y la muerte no son literales hoy, todo esto es espiritual. En el ejemplo sí fue físico y literal, sí apedrearon y mataron al leñador, pero hoy no se aplica así, hoy es espiritual. Aquí lo importante es veamos que el no guardar ese mandamiento, el cuarto mandamiento, el día de reposo, no guardarlo, no alcanzó remisión de pecados. Eso es lo importante. Pero vamos a complicar esto un poco más para poder ir más a fondo, más profundo. Por ejemplo, aquí, ¿recuerda a la adúltera? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Por qué a la adúltera no la apedrearon? Porque ella sí alcanzó perdón de Cristo, porque ella sí alcanzó remisión de ese pecado. Porque recuerde que Cristo dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. También hay que aclararlo, los que apedrearon al leñador también eran pecadores, porque la Biblia dice que no hay uno que no sea pecador. Entonces, ¿por qué los que iban a apedrear a la adúltera sí tenían que estar libres de pecado? ¿Por qué la libró Cristo de eso? Bueno, toda la respuesta está en lo que estamos viendo desde el principio, en el orden y la importancia en el que están los 10 mandamientos. Eso es lo que hay que entender. No se trata, ni se trataba, de qué tenían o qué no tenían, ni de cómo eran o cómo no eran los que apedreaban. Se trataba de qué mandamiento había no cumplido el pecador. La adúltera no cumplió ¿qué mandamiento? El séptimo, que es no adulterar. Está en los mandamientos que afectan o que nos afectan ante el prójimo. No está en los mandamientos que nos afectan directamente ante Dios. Entonces vea qué sucedió aquí. Fallar o no cumplir al séptimo mandamiento sí alcanzó perdón, sí alcanzó remisión de pecados, pero no cumplir el cuarto mandamiento para el que estaba recogiendo leña, Dios dijo, la sentencia de Dios fue, irremisiblemente muera sin posibilidad de remisión de pecados. Pero a la adúltera la sentencia fue, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y después Cristo le dijo, ¿dónde estaban los que te juzgaban? Ni yo te juzgo, le dijo, vete y no peques más. Esa fue la sentencia para la adúltera. Y esta es la sentencia para el que solo recogía leña en el día de reposo, en el día que Dios dijo, no trabajes. En un día que es el día de Dios, en un mandamiento que nos afecta directamente ante Dios. Faltar, no cumplir los primeros mandamientos, que son los que nos afectan directamente ante Dios, no alcanza remisión de pecados, no alcanza perdón. ¿Y qué haremos aquí, hermano? ¿Volveremos a acudir mejor a nuestras mentes y a nuestro razonamiento y a nuestra lógica? ¿Volvemos a acudir a esto porque esto ya no nos gustó? ¿Porque no podemos reposar el día que Dios dijo que reposemos? ¿Y queremos encontrar una salida para esto? ¿Queremos encontrar una salida para no tener que guardar ese día de reposo? Y entonces empezamos con el yo pienso, para mí las cosas no son así. Aunque aquí lo estemos viendo en la Biblia.
Aunque aquí estemos viendo en la Biblia que las cosas sí son así ante Dios, porque la Biblia es su palabra. Dios fue quien dio esta sentencia. Al que no guardó el día de reposo, al que fue y tan solo recogió leña en el día de reposo, apedréenlo, que muera sin posibilidad de remisión de sus pecados. Eso fue lo que dijo Dios. Esa fue la sentencia de Dios. Que usted crea que las cosas no son así, eso solamente lo dice su mente, su razonamiento y su lógica. Eso no lo dice la Biblia. Y vuelvo a repetir, ni su mente, ni su razonamiento, ni su lógica lo van a juzgar en el juicio. Hoy hay mucha gente que vive como ese leñador, esa persona que fue a recoger la leña. Hoy estamos llenos de leñadores que viven haciendo lo que es bueno para ellos, pero no para Dios. Trabajando, que es hacer lo bueno para ellos, incluso en el día que Dios dijo que no se trabajara. Y dicen vivir no haciéndole daño a nadie, portándose bien, dirían otros, ¿verdad? Pero a su parecer, no al parecer de Dios. Y eso nos llevará a terminar como terminó el leñador, con la sentencia de muerte de Dios para ellos. Ahora, muchos otros dirán, oye, pero yo hago muchas buenas obras, yo soy humilde, yo doy limosna, yo no mato, no robo, no adultero, yo honro a mis padres, yo no tengo dioses ajenos, no tengo imágenes, yo no voy a misas, yo rezo, yo soy buena persona, no me meto con nadie, no le hago daño a nadie, pero sí trabajo en día de reposo por necesidad. Bueno, lo mismo hizo el leñador y ya vio cuál fue su final. Ya vio cuál fue la sentencia de Dios para el que no guardó el día de reposo. Y a todo esto hay que agregar, el sicario que mata, hermano, también da limosna. El delincuente o ladrón que roba, también da limosna. Incluso el sicario que mata hasta un templo cristiano mandó a hacer a su pueblo ahí en su rancho. El sicario que mata y el que roba también honran a sus padres, no son adúlteros, también rezan. Algunos siguen diciendo que Jesús es su Dios. Tienen el mismo Dios y un solo Dios. El que mata cumple la mayoría de los 10 mandamientos y el que roba también. Solo les falta, pues, algún mandamiento, ¿verdad? Dejar de matar, dejar de robar. ¿A usted qué le falta, hermano? ¿Solo cumplir el sábado? Bueno, si usted se va a salvar, porque solo le falta cumplir ese mandamiento de los 10, el sábado, entonces el que mata, el que roba y el adúltero también deben salvarse, porque solo les falta cumplir ese mandamiento de los 10 o algunos otros. Si usted se va a salvar así, y si Dios no lo va a mandar al infierno porque solo no cumple 1 o 2 mandamientos, entonces con el sicario, con el que mata, con el que roba, con el que adultera, también tendría que ser igual. Si no fuese igual, Dios estaría siendo injusto. O si usted se salva porque ayuda a los pobres, porque les lleva comida a los pobres, porque da limosna también, a lo mejor porque lleva lonches a los hospitales. Si usted se salva por esas sus obras buenas, entonces el sicario que mata, y el que roba, también deben salvarse, el adúltero también, porque aunque hacen lo malo, ante Dios, también hacen obras buenas. Ellos también llevan comida a los pobres, incluso más que usted, porque ellos tienen más dinero. Ellos también ayudan a los pobres, más que usted, tienen más dinero. Y ellos también dan limosna. Y dan más que usted, porque tienen más dinero. Entonces ellos también deben salvarse, si es por las obras que hacen, ¿verdad? ¿O no? ¿Esto no es así? ¿Por qué? Otra vez, para su lógica no es así. Para usted no es así.
Pero para Dios, ¿cómo son las cosas para Dios, hermano? Pregúntese eso. Y deje de preguntarse cómo son las cosas para usted, ya que usted no es quien se va a juzgar a usted mismo. Entendamos correctamente cómo son las cosas ante Dios, porque es Él quien nos va a juzgar. Y Dios salva a los que creen en Él y en su Hijo. Pero no olvidemos que creer es obedecer. Tenemos que obedecer sus mandamientos, porque no somos salvos por las obras buenas que hagamos. Pero hay que tener cuidado con esto también, porque nuestras obras malas, esas sí nos pueden condenar. Ese sería otro tema. Aquí el punto es que las buenas obras son buenas, como bien lo dice la palabra, las buenas obras son buenas, claro, y nos ayudan, claro. Pero si hacemos buenas obras sin cumplir la ley de Dios, esas buenas obras no nos están contando. Así como si oramos sin cumplir la ley de Dios, en vez de contarnos como algo bueno esa oración se convierte en una abominación para Dios. Lo dice la Biblia también, no son mis palabras, vamos a verlo. En Proverbios capítulo 28, verso 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces el que cree que está haciendo algo bueno, orando a Dios, pero sin oír la ley, sin cumplir la ley, en vez de estar haciendo algo bueno, que es una oración, está haciendo algo abominable ante Dios. Y lo mismo es con las buenas obras. Las buenas obras que hagamos no nos van a contar para la salvación si no estamos oyendo la ley de Dios, si no estamos cumpliendo la ley de Dios. Puedo hacer muchas buenas obras, pero sin cumplir la ley de Dios, no me están contando e incluso podrían convertirse en una abominación para Dios. Lo dice la Escritura, lo estamos leyendo ahí. Repito, las buenas obras sí nos cuentan, pero somos salvos por fe, por la fe con la que hacemos las obras. Y si no oímos la ley, si no cumplimos la ley, las obras buenas que hagamos no serán de fe. Y es por eso que no nos contarán. Volvamos al ejemplo del sicario, del ladrón. Un sicario no cumple los mandamientos, obviamente porque mata. Un ladrón tampoco cumple los mandamientos, obviamente porque roba. Y alguien que no guarda el día de reposo, tampoco, hermano, tampoco cumple los mandamientos de Dios porque no guarda el día de reposo. Es un mandamiento más importante que los otros. Todos son importantes, pero es más importante. Dios dio los 10 mandamientos, el mismo Dios. El de no matar, el de no adulterar, el de no robar, el de guardar el sábado. El mismo Dios dio esos mandamientos. Es por eso que dice también en Santiago, en el capítulo 2, en el verso 11, vamos a leerlo. Dice: porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ya lo habíamos leído. Lo estoy repitiendo. Es Dios quien dijo, no cometerás adulterio. Es el mismo que también dijo, no matarás. Y si según tú no cometes adulterio porque es malo, pero si matas, igual te has hecho transgresor de la ley. Y como lo veíamos también, es lo mismo con los 10 mandamientos. Poniendo el ejemplo con esta misma cita. Aquel que dijo, no matarás, también dijo, el séptimo día de reposo guardarás. Ahora bien, si no matas porque es malo, pero no guardas el día de reposo, igual te has hecho transgresor de la ley. Tan malo es el que mata, como el que roba, como el que adultera, como el que no guarda el día de reposo. Que para usted sea más malo robar, matar o adulterar, bueno, eso es así para usted. Pero voy a insistir en lo mismo. No es usted quien se va a juzgar, no es usted quien juzga qué es más malo y qué es menos malo. Eso lo juzga Dios, y Él fue el que dio estos mandamientos. Mire, guardar el día de reposo es un mandamiento que es de los que se les hace más difícil guardar. Si no a todos, por lo menos aquí en México, sí. Guardar el día de reposo
es uno de los primeros mandamientos. Ya lo vimos, está antes de no matar, de no robar, de no cometer adulterio. Guardar el día de reposo es uno de los mandamientos que nos afectan directamente a nosotros ante Dios. Porque, repito, es su día, es el día de Dios, el día que Él bendijo y que Él santificó. Y es el día en el que Él mismo reposó. Es por eso que está en los primeros 4. Y es uno de los mandamientos, repito, que nos afectan directamente ante Dios. Y el mandamiento del día de reposo, no entiendo por qué es el que más difícil se les hace cumplir. Ahí está la incoherencia de nuestros propios pensamientos. Es un mandamiento donde Dios nos manda a descansar y así cumplir su mandamiento. ¿Qué sería si Dios nos mandara a trabajar en vez de descansar? Y no se dan cuenta lo que pasa con esto. No nos damos cuenta. Pero con ese mandamiento Dios nos está protegiendo de no ser parte de este sistema en el que vivimos hoy. Dios con este mandamiento nos manda a descansar y nos dice, no seas parte del sistema. Sal de ese sistema porque ese sistema es del enemigo. El sistema del mundo de hoy es el sistema de Satanás. Porque hoy el mundo entero sabemos que está bajo el poder del maligno, lo dice la Biblia también. Y por eso este sistema en el que vivimos hoy está hecho así, de manera que desobedezcas a Dios y no guardes su día de reposo. Del sistema del enemigo nos protege Dios con su Shabbat, con su día santo, con el día que Él bendijo, con el día en el que Él reposó. Pero tristemente a la mayoría de la humanidad le gusta el sistema del enemigo. No quieren salir del sistema del enemigo. Les gusta estar en el sistema de Satanás. No quieren salir de ahí. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos haga entender todo esto antes de que sea tarde. Se lo pido a mi Dios eterno, en el nombre todopoderoso de nuestro Dios Yeshua, el Verbo de Dios. Amén.